Hola, ¿qué tal? En este vídeo te voy a hablar de lo que hace un tasador en un reparto de herencia judicial. Como sabes bien, te invito a que te quedes. ¿Por qué? Porque arrancamos con el vídeo. Primero de todo, ¿qué es una herencia judicial? Es decir, esa herencia que se reparte vía contenciosa, no vía amistosa, vía contenciosa, vía judicial. Pues eso, precisamente es eso, es repartir esos bienes que han recibido una serie de herederos, pues repartirlos vía judicial, es decir, vía contenciosa. No han llegado a un acuerdo previo, entonces tendrá que ser un juez o un contador partidor el que los ayude a repartir esos bienes que han recibido en herencia. Repartirlos de manera equitativa haciendo lotes. Ocurre muchas veces que las herencias se enquistan durante meses, incluso años. La única manera de repartir esos bienes que se han recibido en herencia una vez aceptados es hacerlo pues por vía judicial, que sea un juez el que nos ayude a dictaminar o ayude a relacionar esos bienes y repartirlos de manera lo más equitativa posible. ¿Cómo se hace eso? Pues bueno, se inicia lo que es llamado un procedimiento de jurisdicción voluntaria y es la división de herencia judicial. Se realiza una junta de herederos. En esa junta de herederos el juez nombra y solicita a todas las partes que se personen en el juzgado, se hace un inventario de bienes que forman parte de esa masa hereditaria y se hace una propuesta de valoración, de esos bienes. Si no se acepta por las partes, que en principio no se acepta porque llevan tiempo, llevan meses o llevan años discutiendo ese reparto, tendremos que iniciar el proceso de división judicial de herencia. ¿Cómo se inicia ese proceso? Bueno, pues el juez designa por turno a un contador partidor dativo, que ahora te explicaré esa figura qué es y para qué sirve, y designa a un tasador, a un perito judicial tasador, para que dé valor a esos bienes que forman parte de la masa hereditaria, esos bienes que se tienen que repartir entre los beneficiarios de esa herencia. ¿Quién es el contador partidor dativo y qué función hace? Bueno, un contador partidor dativo es un abogado especialista en derecho de sucesiones y lo que hace es mediar, actúa como gestor de esa herencia, es decir, un mediador, una persona que va a ayudar a realizar los lotes equitativos de esos bienes que forman parte del proceso sucesorio. Evidentemente es una persona externa al proceso, no conoce a ninguna de las partes y simplemente lo que va a hacer es mediar, realizar un inventario de todos los bienes, valorarlos con la ayuda del perito judicial, del tasador, y una vez obtenido el inventario y la valoración va a hacer lotes equitativos para que ninguna de las partes salga ni perjudicada ni beneficiada en el proceso de la división judicial de herencia. Al actuar como administrador, el contador partidor lo que hace es garantizar ese reparto y lo que diga esa persona, lo que diga ese abogado, será lo que vaya a misa, entre comillas. Es decir, el juez se va a fiar de la opinión y de las conclusiones que ofrezca ese contador partidor, al ser y al tratarse de una persona especialista en este tipo de procesos, y lo que va a hacer es simplemente pues repartir esa herencia, esos bienes. ¿Cómo reparte y en base a qué valor reparte ese contador partidor los bienes? Bueno, pues en base al valor que pueda ofrecer un tasador judicial de herencia. En este caso aparece nuestra figura ya. ¿Cuál es el rol que da el tasador judicial, el valorador, el perito de esa herencia? Pues evidentemente darle un valor real y de mercado a esos bienes que forman parte de esa masa hereditaria para que después sea el contador partidor el que realiza el reparto y los lotes equitativos entre partes. Al tratarse de herencias que ya están por vía contenciosa, por vía judicial, tanto la figura del contador partidor como la figura del perito judicial deben mostrar una imparcialidad total, una objetividad y un rigor necesario en este tipo de procesos para garantizar, pues eso, evitar más conflictos entre las partes y que las dos partes estén conformes a la hora de la elaboración de esos lotes equitativos que ha hecho el contador partidor en base a la valoración del perito judicial. Entonces, más que nunca es necesaria que la valoración y el reparto de esa herencia se realice bajo datos objetivos, bajo datos reales y bajo un rigor necesario para este tipo de procesos.
¿Qué pasos realiza un tasador judicial para dar valor a esos bienes que forman parte de la masa hereditaria? Bueno, primero de todo hay que determinar qué tipo de bienes son los que forman parte de la herencia, porque a todo el mundo nos viene a la cabeza que son los bienes inmuebles, evidentemente son la joya de la corona, como digo yo, que son esos bienes que más valor tienen, o normalmente como norma general, más valor tienen en un reparto de herencia. Pero independientemente de bienes inmuebles, existen otro tipo de bienes, elementos como contenido en viviendas, vehículos, joyas, antigüedades, todo ese tipo de elementos que también deben valorarse. Entonces podemos encontrar que en un mismo procedimiento judicial de división de herencia judicial podemos encontrar varios tasadores dependiendo de la tipología de los bienes a valorar. Si te está gustando este vídeo, cómo lo digo y cómo lo transmito, te invito a que te suscribas al canal, a que le des like al vídeo y ayudes a gente como tú a visualizarme y poder responder esas dudas que tienen en cuanto al tema que tocamos. Gracias. Independientemente de la tipología de esos bienes, el tasador va a cumplir o va a seguir un camino establecido que es el siguiente, el que te voy a relacionar a partir de este momento. Por un lado, se ha designado un tasador, pongamos un ejemplo, vamos a seguir el ejemplo, pero podríamos tomar cualquier otro ejemplo, cualquier tasador, cualquier tipología de bienes, pero vamos a tomar como ejemplo un tasador inmobiliario, que se dedica a valorar los bienes que forman parte de esa herencia. Entonces, el juez designa a través de un turno por orden alfabético, ¿vale? Solicitan al decanato o al Tribunal Superior de Justicia de cada tribunal un perito, un tasador inmobiliario. La persona designada acepta o no el cargo, que en principio siempre se acepta, y provisiona, es decir, realiza o oferta su provisión de fondos, el coste de sus tasaciones, de sus valoraciones, contemplando visitas a los inmuebles, obtención de la documentación necesaria y análisis de la misma, visita, repito, elaboración de los informes y ratificación judicial en caso de ser necesaria, en caso que el juez solicite al perito para ratificar y explicar las conclusiones que haya dictaminado en sus informes periciales. Por un lado eso, la ratificación y todo ese proceso. Por otro lado, una vez que el perito ha aceptado el cargo, se pone en contacto con alguna de las partes, con las dos partes o incluso con el contador partidor, que será la persona que le facilitará toda la documentación necesaria en relación al objeto de esa pericia. En el caso de tasador inmobiliario, de inmuebles, necesitamos referencia catastral, notas simples y cualquier documentación, escrituras, por ejemplo, cualquier documentación necesaria para llevar a cabo esa pericia. Una vez que el tasador tiene toda esa documentación, pues se pone en manos o contacta con las partes o con alguna de ellas para poder visitar todos los inmuebles que forman parte de ese proceso judicial de herencia. Se realiza visita a los inmuebles objetos de tasación, se certifica el estado en que se encuentra cada uno de ellos, se comprueba que el estado, la realidad de los mismos, esté acorde con la realidad documental, es decir, se comprueban superficies, se comprueban tipologías, se comprueba ubicación, ¿vale? Y en base a eso se analiza el mercado y se obtiene un valor real de los bienes que forman parte de esa división judicial de herencia. El único valor que garantiza que se lleve a cabo un reparto justo entre las partes es el valor real, el valor de mercado de ese inmueble. ¿Cómo se realiza o cómo se obtiene ese valor real de mercado de ese inmueble? Bueno, pues en principio y como norma general, dependiendo del tipo de inmueble, de ubicación y del mercado inmobiliario de la zona, se obtiene bajo el método de comparación, es decir, comparando inmuebles lo más similares posibles al nuestro, y en base a esa comparativa pues se realizan y se establecen una serie de porcentajes reguladores que hacen que el inmueble pueda valer más o pueda valer menos. ¿Qué atributos son los que se contemplan en una tasación inmobiliaria por comparación? Pues, por ejemplo, la ubicación, la superficie del inmueble, la tipología, el estado, las características exteriores, es decir, la ubicación, el entorno donde se ubica ese inmueble. Todos esos pequeños condicionantes hacen que el valor del inmueble objeto, de esa masa hereditaria, pueda valer más o pueda valer menos en relación a los inmuebles que nos encontremos en
muestrario o como que utilicemos como testigos o muestras en ese informe de comparación, ese informe de tasación inmobiliaria. Una vez obtenido el valor real de esos bienes, el tasador entrega esas periciales al juzgado. Será el juzgado el que, una vez entregado el tasador esos informes periciales, le pasará una relación o incluso le pasa la valoración de los bienes al contador partidor, a esa persona que es el administrador de esa herencia, el que va a ayudar a realizar esos lotes equitativos, y es el contador partidor el que realiza esos lotes para después proponerlos a las partes como un reparto, como el reparto justo de esos bienes, ¿vale? Si las dos partes, o las tres, o las cinco, las que formen parte del proceso, lo ven bien, será el propio juez el que determine el sí o el no en base a ese reparto. En principio, si se llega a un acuerdo entre las partes, el juez nunca pone pegas y siempre dice que sí. Pero bueno, lo primero que se tiene que hacer es que las partes acepten ese reparto. Si no aceptan ese reparto, igualmente pasa a decisión del juez, y si el juez considera que tanto la valoración como el reparto hecho por el contador partidor son correctas, son fiables, bueno, pues para eso está la justicia y está el juez. Si una herencia que lleva enquistada durante meses o durante años no se ha podido repartir de manera amistosa, pues es el juez el que de manera autoritaria, pues más que autoritaria, dice, bueno, esto es lo que hay, el contador nos ha hecho estos lotes en base a la valoración que le ha pasado al perito y yo considero que este reparto es justo, y se adjudican los bienes en base a la propuesta del contador partidor. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado. Si tienes alguna duda al respecto, puedes hacérmela llegar a través de la caja de comentarios de aquí abajo o a través de mi página web www.gabinetesastrevidal.com. Igualmente me vas a encontrar en redes sociales como Juan Sastre, perito tasador. No dudes en contactar conmigo si tienes alguna duda al respecto sobre el tema que hemos hablado hoy. Gracias y hasta luego.